Bienvenidos una vez más, compañeros, querida audiencia, a nuestro programa Escuela Sabática Viva. Seguimos estudiando la carta escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y hemos dicho que esa carta no va tanto dirigida a los efesios, sino que va dirigida a la iglesia en la actualidad. Así que una vez más tenemos la oportunidad de darnos la bienvenida. Estoy contento de estar con vosotros. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contento? Muy contento. Otra semanita más aquí. ¿Preparado? Eso espero. ¿Para seguir? Sí. Pues vamos a seguir con el capítulo 3. Tirsa, ¿tú cómo estás? Preparada. ¿Preparada? Animada. Un placer compartir contigo una vez más esta mesa y esta oportunidad de adentrarnos, como decíamos, en la sexta semana. El título de esta semana es El misterio del Evangelio, es de lo que vamos a hablar, del misterio del Evangelio. Y vamos a ver que el capítulo 3 tiene tres partes diferenciadas que después Andrés nos va a explicar. Y dentro de este capítulo nos encontramos con una oración en la que Pablo pide que la Iglesia pueda meditar en lo que significa la cruz. Y es algo que me parece súper bonito, que puedan comprender qué pasó en el Calvario y que podamos dejarnos guiar y transformar por el amor de Dios. Así que es un capítulo apasionante. Vamos a darlo todo entero, el capítulo 3, y sin demorarnos más, vamos a pedir a Tirsa que sea ella la que pida la bendición para que sea el Espíritu el que hable a través de nosotros. Adelante, Tirsa. Señor y Padre, estás en los cielos. Una vez más estamos ante ti para abrir tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que tu Espíritu nos llene y seamos capaces de comprender las grandes verdades que tienes preparadas. Amén. Bendice a cada uno de nosotros en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues volvemos. Tirsa, acabas de hacer la oración y te damos tiempo para que tomes aire, te oxigenes. Estamos haciendo un ejercicio en el que los tres estábamos de acuerdo, ¿verdad? Memorizar Totalmente. 14 versículos de memoria. Lo hacemos así en broma, pero notamos, sí. oye, cómo nos está costando. Porque una cosa es memorizar para un culto, en el que tú puedes hacer una paráfrasis, incluso fijarte en el texto bíblico. Otra cosa es delante de toda una audiencia, ¿verdad? El comprometernos a decir de memoria estos versículos. Pero bueno, nos hemos comprometido y con ilusión, Andrés, tú y yo, en esta ocasión, vamos a disfrutar de Tirsa. disfrutar de Tirsa y este versículo de Efesios 3, versículos Yo 20 y creo 21. que si nos vieran los niños que nos vean, van a decir, ¿ves, mamá, lo que me pasa cuando lo tengo que decir en la escuela sabática? Vamos a ser una excusa perfecta. Adelante, Tirsa, Efesios 3, 20 y 21. Exactamente. Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos y entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en las generaciones y en los siglos. Muy bien. Casi. Muy bien. Es un texto maravilloso. Sí. Y fíjate que para nosotros este texto, para mi esposa, para Nancy, para mí, significa mucho. Hace ya 26 años que estamos casados y estando en Collonges, me acuerdo que fuimos a estudiar a Francia y en Francia todo era carísimo. Era en la época en la que teníamos todavía en España la peseta y recuerdo que cuando nos dijeron los precios de Collonges todo era en francos franceses, que eran... pues el valor de un franco en francés era 25 pesetas. No quiero marear a nadie, pero cada cosa que nos decían teníamos que multiplicarlo en nuestra cabeza por 25. Todo era carísimo. Y cuando llegamos Nancy y yo allí, recién casados, muy jovencitos, no teníamos trabajo. Y recuerdo que nos pusimos a orar y este fue el texto que nos tocó leer. Aquel que es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. Este texto significó muchísimo porque cuando lo leímos hicimos una oración y nada más terminar la oración, chicos, os cuento que vino una compañera, Sonia Badenas, la hija del pastor Badenas, que marchaba para Italia con su esposo, con David Sciaraba. Y recuerdo que nada más terminar nuestra oración estábamos sin trabajo y Sonia le decía a Nancy, oye Nancy, ¿te podrías hacer cargo mientras estamos en Italia pues de una serie de trabajos? Así que este texto es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Estábamos pidiendo por trabajo y vino Sonia y nos dejó, recuerdo, un montón de casas para que pudiéramos ir a hacer pues, nuestro trabajo y poder ganarnos allí la vida y pagar los estudios, ¿no? ¿Qué significa o qué implica? ¿Qué está queriendo decir Pablo cuando dice que Dios hace mucho más de lo que pedimos o entendemos? ¿De qué está hablando? Bueno, si nos damos cuenta, justo en el versículo anterior, en el versículo 19, habla de que el amor de Dios supera todo conocimiento. Y para mí, cuando estaba estudiando la escuela sabática esta semana, era como un ejercicio de fe, ¿no? Nuestra voluntad versus la voluntad de Dios. Hay que tener la confianza en que Dios ve mucho más que nosotros, sabe mucho más que nosotros y a veces pues, en la vida nos vamos a ver en situaciones que no esperábamos, que quizá consideramos que no eran las mejores, pero que pasan por algo.
Entonces hay que tener esa fe de la que está hablando aquí, en la que el amor de Cristo supera a nuestro conocimiento. Qué bueno, qué bueno. Mucho más allá. Qué Mucho bonito. más allá. Me gusta mucho tu idea. Es bonito ver cómo Dios actúa a través de un poder que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? Y justo en el final del capítulo acaba con una alabanza y con una oración. Sí. Entonces, la idea es preciosa, ¿no? Es como diríamos, una conclusión a una oración, que ahora veremos un poquito más adelante, pero es maravilloso, ¿no? Que al final nuestro pensamiento va dirigido a aquel que es poderoso para hacer mucho más. Sí. Y como tú decías, el texto, Andrés, que me venía a la mente es el de Isaías 55, ¿no? Dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros, mis caminos más altos que los vuestros. Dios tiene una perspectiva de las cosas, Él tiene un conocimiento de todo que nos debería hacer, como tú dices, vivir en confianza. Dios sabe. Sí. Hay veces en los que guarda silencio, confiamos. Hay veces en las que las cosas no salen como nos gustaría, confiamos, porque Dios sabe mucho más que nosotros. Pero el capítulo 3, que tiene 21 versículos, tiene mucho contenido. Y te pregunto, Andrés, después de estudiarlo, ¿cuál sería la estructura general, de forma sencilla, pero cuál sería la estructura general de este capítulo? Muy bien, pues de una forma un poco simplificada, el capítulo 3 se divide en 3 partes. Una primera parte que habla del misterio de Dios, que la encontramos en el versículo 3. Una parte que habla del ministerio de Pablo, que la encontramos en el versículo 7. Y por último, una nueva oración que la hace a favor de la Iglesia en el versículo 14. Muy bien. Estas serían las 3 partes del capítulo. Y efectivamente, ¿no? Tenemos esas 3 partes bien diferenciadas, el misterio, el ministerio y la oración de Pablo. Y os voy a preguntar, una pregunta para cada uno, para que no os enfadéis, ¿de acuerdo? Andrés, dime en pocas palabras cuál es el misterio del que está hablando, y Tirsa, me vas a resumir, si te parece, cuál es la oración que Pablo hace en favor de la Iglesia. No es la primera oración que encontramos y tampoco será la última, pero ¿cuál es el misterio y cuál es la oración? Muy bien. El misterio lo encontramos en el versículo 6, así que vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio. Qué bonito. Que el plan de Dios no solo era para los judíos, sino que también incluía a los gentiles. Era un poco lo que hablábamos la semana pasada, la unión entre estos dos grupos y el propósito eterno que tenía Dios. Este es el misterio. Muy bien. Juntos. Era algo que no es nuevo, ya estaba en el corazón del Padre. Decíamos en la primera semana que en el versículo 4 dice, antes de la fundación del mundo. Exacto. O sea, Dios tenía un deseo, y el deseo es la unidad, reconciliar todas las cosas a través de la cruz. Y esto lo vemos. Y como dices ahora, en el versículo, creo que es el 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el misterio, aunque estuviera oculto, no era nuevo para Dios, no es una improvisación tardía. Dios siempre quiso que la Iglesia reconciliara a dos pueblos, ¿no? Tirsa, ¿cuál sería el resumen? Muy bien, Andrés. ¿Cuál sería el resumen que harías de la oración de Pablo a partir del versículo 14? Como bien dices, empieza en el versículo 14 y por un lado tenemos en el versículo 14 y 15 Pablo encuentra fortaleza en 3 cosas. En el alcance cósmico del cuidado del Padre, muy bien. ¿Vale? Lo vemos en el capítulo 14, en el capítulo 15. Luego seguimos en el 16, que dice en la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo. Si queréis lo leemos. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su Espíritu. Por ¿de su acuerdo? Espíritu, sí. Por su Espíritu. Y luego nos dice que en la colaboración de Cristo y su amor ilimitado. Versículos 17 y 18, que dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El todo. Del amor de Cristo. Del amor de Cristo. Fijaos qué Cristo. interesante, Tirsa, lo que estabas comentando, simplemente por sistematizar. Sí. Esta oración incluye la pluralidad de la deidad. Fíjate lo que dice. El primero que menciona es al Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 14. Al segundo que menciona es que podáis ser renovados en el hombre interior por su Espíritu. Sí. Y después dice, para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones. Y es como que toda la presencia de la deidad es necesaria para que la Iglesia encuentre su sentido. ¿De acuerdo? Mencionábamos en el versículo 11 el propósito eterno, ¿de acuerdo?, que hizo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y la pregunta que yo quería hacerte, Tirsa, es ¿en qué momento específico
tiene cumplimiento este propósito eterno? Pues me vas a ayudar. Vale. Yo voy a leer el versículo 11 del capítulo 3 y tú vas a acompañarme luego con el versículo del capítulo 2, versículo 16. Y entre los dos vamos a ver por dónde, Vale. cuál es la respuesta. Lo leemos a la vez, ¿no? Entonces tú uno y después yo el otro. El capítulo 3, versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en el versículo 16 del capítulo dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que la pregunta es, ¿cuándo se cumplió ese propósito eterno de Dios? Pues ahí vemos, en la cruz. En la cruz. ¿Vale? Frente a las mentiras del diablo, en la cruz es donde, y lo hemos comentado también, donde evidencia Jesús en la cruz la bondad y el amor de Dios. Entonces, Cristo hace posible que en la cruz los hombres, algo que no podían conseguir por sus propios medios, que es algo tan pequeño y tan grande como la reconciliación entre Dios y nosotros. ¿Vale? De esta manera, la cruz hace posible el plan eterno de Dios. Qué bonito, ¿no? O sea, decimos, Dios tenía en su corazón desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, un plan. El plan, como dice el versículo 16, es reconciliar, y eso es mediante la cruz. Entonces, la cruz indica el carácter de Dios. La cruz evidencia que lo que Satanás dijo de Dios es mentira. Y por eso para nosotros es tan importante como creyentes lo que pasó en esa cruz. Por eso dice que será la ciencia y el canto de los redimidos por la eternidad, ¿no? Porque en realidad nosotros siempre tendremos mucho que agradecer a lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros, porque Cristo al morir por nosotros no solamente nos reconcilia con Dios, sino que nos hace hermanos, nos hace hijos de un mismo Padre. Esta carta pudo estar escrita alrededor del año 62 y decimos que es desde Roma. Y siempre hemos mencionado que Pablo es prisionero, prisionero en Roma. Y sabemos que es en Roma porque no fue en Cesarea donde él estuvo encarcelado. Sabemos que esto es ya en Roma y es interesante el cómo se presenta. En primer lugar diremos que él dice que es prisionero y en el versículo 13 habla de las tribulaciones. Por eso os pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Así que es un prisionero que en principio no lo está pasando bien. En el capítulo 6, en el versículo 20, fijaos cómo lo dice, por el cual, hablando de Cristo, soy embajador en cadenas. Aquí tenemos varias pistas de cómo Pablo se presenta o bajo qué condiciones Pablo está escribiendo esta carta. Y sin embargo, no parece, como ya hemos dicho en varias ocasiones, que Pablo esté quejándose. Exacto. No parece que Pablo esté maldiciendo la mala suerte que ha tenido, sino que parece que su empeño, su actitud, es la de animar a la Iglesia. Y esto nos ayuda a contestar a la pregunta, ¿cómo puede Pablo ser apóstol y a la vez mensajero de un Cristo exaltado, mientras que él es un prisionero despreciado? ¿No te parece una contradicción? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que ver es que él en ningún momento dice que sea prisionero de Roma, sino que dice que es prisionero de Cristo. Qué bonito. Es decir, que él entiende que él está ahí, él está en la cárcel por algún motivo. Que es lo que decíamos antes, ¿no? Quizá a veces no vemos toda la película entera, pero Dios ve más. Claro. Entonces Pablo tenía esa fe de que si él estaba en la cárcel, estaba por algún motivo, él lo iba a saber. Y entonces él no se queja. Veíamos en las primeras lecciones que la Iglesia estaba un poco abocada al desánimo, y él no participa de ese desánimo, sino que incluso agradece y tiene una buena actitud dentro de la cárcel. Recordemos que las cárceles de la época no eran como las cárceles de ahora. Eran mucho más difíciles, digámoslo así, mucho más complicadas, duras. Menos cómodas, ¿no? Menos cómodas. En cambio, él sabe que está ahí por algún motivo que Dios quiere y él confía en él, confía en Dios y sigue haciendo esa labor tan bonita de escribir y de llevar el Evangelio. Si os dais cuenta, a través de la Biblia, por ejemplo, vemos situaciones parecidas a las de Pablo, y si no tenemos Hebreos 11, que nos describe a un montón de personas consideradas héroes, pero que no tuvieron una vida fácil. Yeah. Tuvieron muchas complicaciones, ¿no? Jesús mismo nos dirá en Juan 16, ¿os acordáis? En estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo porque yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, ahí está la paradoja, que es una palabra muy... Paradójica. Paradójica. Somos vencedores porque estamos en la fe, pero seguimos teniendo problemas, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos tener problemas y ser vencedores al mismo tiempo? Y es bonito, ¿no? Porque Pablo nos da un ejemplo maravilloso de que Pablo no se define por lo que le pasa, sino que se define por el Dios al que sirve. Por eso es tan bonito lo que acabas de decir, ¿no? Cuando tú explicabas
¿Qué es eso de que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos? Esto, que a Pablo no lo define en qué condición está, sino cómo se define él a sí mismo. Él no se considera como prisionero de Roma, lo decías tú, sino como prisionero de Cristo. Sí. Y él no se ve tanto como prisionero, sino como ministro. Sí. Y me fascina, porque a veces pensamos que por ser ministros, o el hecho de ser ministros, pastores, nos da una serie de privilegios. Bueno, pues un púlpito, gente que nos quiera escuchar, una plataforma desde la cual ser escuchados. Pablo no se define por el lugar en el que está, sino por la misión que tiene. Totalmente. Y esto es algo que me fascina. Y os invito a que leamos, y esto, Andrés, para ti, para mí, incluso para Eliseo, tu esposo, Tirsa, que nos estará escuchando, pero esto para nosotros los pastores significa mucho, por lo menos para mí siempre lo ha significado. Versículo 8, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Y mirad, la expresión última, insondables riquezas de Cristo, es una de mis favoritas en la Biblia. Me fascina el hecho de que para Pablo Cristo sea insondable, que no tiene final, ¿no? No lo puedo definir. Es mucho más grande de lo que pienso o entiendo. Pero fijaos, dejadme que me enfoque en la primera parte. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Que hay una progresión maravillosa en el pensamiento paulino. Cuanto más se acerca a Jesús, más clara tiene su definición. Y he buscado los textos, los tengo aquí y os los comparto. Fijaos, al principio Pablo en Gálatas 1:1 reclama su condición de apóstol. Oye, si ellos son apóstol, yo también. ¿Vale? Es decir, él reclama eso al principio. Más adelante, en 1 Corintios 15, él se presenta como el menor de los apóstoles. Y después dice como indigno de ser llamado apóstol. Fijaos la progresión. De reclamar, que yo también soy como ellos, a decir, no, yo soy el más pequeño de ellos, ni siquiera merezco ser llamado apóstol. En Efesios, que lo acabamos de leer, dice, soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Pero es que finalmente, en 1 Timoteo dice que él se define como el primero o el peor de los pecadores. Hay una progresión, a medida que se acerca a Jesús, menos se exalta el yo. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Eso lo podemos ver, la hermana White nos lo dirá en el Camino a Cristo. Sí. Tiene un párrafo muy bonito en el que dice, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con la naturaleza perfecta, ¿no? Si cogemos a Jesús como el referente, pues es que nunca vamos a dejar de ver esta imperfección que tenemos. Nuestra meta, ¿qué es? Ser como Él, acercarnos. Por eso siempre tenemos que fijarnos en Él, que es un mensaje que Pablo dice mucho. Si nos fijamos en Él nos transforma. Es así. Totalmente. Y es bonito, ¿no? Para nosotros como cristianos, el hecho de decir, nunca nos definamos por los logros que hemos conseguido, por la popularidad que hemos alcanzado, por lo bien que nos salen las cosas, porque el Evangelio tiene mucho más que ver con Él que con nosotros. Y me gusta una canción que dice, no es por lo que yo he hecho, sino por lo que Él es, no es por lo que yo soy, sino por lo que Él ha hecho, ¿no? Este concepto de que nuestro énfasis, nuestra mirada, no está puesta en nosotros. No somos más, como dice Pablo en Corintios, que vasos de barro, para que el poder de la excelencia, de la gloria, le pertenezca a Él y no a nosotros, ¿no? Y esto Pablo lo tiene muy claro y lo vive de una forma maravillosa. En el versículo 10, y esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, Andrés, pero me gustaría que lo pudiéramos de alguna forma explicar bien. ¿Qué significa? El versículo dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y la pregunta que te hago, Andrés, ¿qué significa este versículo o qué podemos sacar de este pensamiento paulino, del versículo 10? Sí, bueno, al final, si la Iglesia se convirtiese o fuese un escenario en el cual abunda la gracia, el amor, el perdón, el cariño, sería un testimonio vivo de que el plan de Dios está funcionando. Sería un testimonio increíble. Y si buscamos en nuestras Biblias Juan 17:21... En la oración de Jesús. Dice así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nos convertimos en una unidad en Cristo, vamos a poder ser un testimonio increíble hacia el mundo. De que el plan de redención es el plan del que hemos hablado, que se orquestó antes incluso de que naciésemos, está funcionando. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad.
Claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser testimonio a las personas que todavía no conocen a Dios? Claro. Dice Juan 13:35, el texto dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Sí. Y es que al final no es tanto lo que decimos, no es tanto nuestro discurso, sino la actitud que tenemos unos con otros. Exacto. Lo que se nos propone, vamos a decirlo de otra manera, lo que se nos propone, la unidad de la que habla Jesús o de la que Pablo nos invita a formar parte, es una unidad que va más allá de nuestros esfuerzos humanos. No es el resultado de una estrategia, no es el resultado de un programa, no es el resultado de una iglesia que te impone estar unido, sino que es el deseo de Dios. Por eso decimos que lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para ti y para mí, tiene que ser el resultado de la obra del Espíritu. El Espíritu tiene que darnos una unidad que nosotros no podemos conseguir. Y si una iglesia está unida, eso va a evidenciar que Dios está actuando. Eso. Porque en realidad lo natural es que no nos llevemos bien. Lo natural es que enfaticemos las diferencias. Sí. Porque las tenemos. Porque somos diferentes. Porque siempre va a haber un motivo para que tú me molestes. Siempre va a haber un motivo para que yo te moleste a ti. Siempre va a haber un motivo para que no nos llevemos bien. Pero en Cristo el Espíritu Santo puede hacer cosas por la Iglesia. Y aquí viene la oración de la que has hablado, Tirsa. ¿Qué más pide Pablo que el Espíritu haga por la Iglesia? Lo encontramos en el versículo 16 al 18. Si me queréis acompañar, Sí. dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y volvemos con, me encanta esto de anchura, longitud, profundidad y altura, o sea, Todas las dimensiones. todo, no queda nada, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Que sean fortalecidos. Él quiere que seamos fortalecidos en el Espíritu, porque pide que Cristo nos pueda dar una fe fuerte en nuestros corazones y que podamos entender el amor divino, ¿no? Porque, Pablo, lo comentaste hace unas semanas, ¿por qué nos conformamos con las migajas cuando tenemos el banquete completo? Sí. Totalmente. ¿No se nos ocurriría una boda y sentarnos en el suelo a esperar a ver qué caía de las mesas? ¿Verdad que no se nos ocurriría? ¿Por qué hacemos eso cuando nos acercamos al maestro, no? Sí. Esperamos, lo poquito que nos cae, ahí estamos. Sí. Elena White hace unas reflexiones que me gustan mucho, que dice, ¿realmente creemos en la Biblia? ¿Realmente creemos que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos presenta en este texto? ¿Creemos cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Creemos en las palabras pronunciadas por los profetas y los apóstoles? ¿Por Jesucristo, quien es el autor de toda luz y bendición, y en quien habita toda riqueza y plenitud? ¿Realmente creemos en Dios y en su Hijo? Son preguntas que seguramente todos diríamos sí, pero a la práctica... ¿Estamos realmente creyendo en Dios? ¿Estamos realmente creyendo que Dios puede sanar todas nuestras heridas? ¿Puede romper todas nuestras paredes? ¿Puede unirnos en verdad? Sí. Yo imagino, Andrés, a Pablo, y sabemos que los primeros años de encarcelamiento de Pablo, la primera etapa del encarcelamiento de Pablo fue relativamente como un arresto domiciliario, vamos a decirlo así al principio, pero cuando dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La causa no es él. Él no va a pedir por él. Oye, libérame de esta cárcel, déjame seguir viajando. La causa por la que se arrodilla es la Iglesia. Y estas preguntas que hacías retóricas, ¿no? Estas preguntas que la hermana White escribe en esta cita que has compartido con nosotros, ¿realmente nos lo creemos? Son preguntas que como pastores a veces nos hacemos, ¿no? Es decir, cuando tú predicas un mensaje de reconciliación y predicas un mensaje de paz y dices que la cruz nos ha, como decíamos la semana pasada, ¿no? Nos ha quitado la enemistad de unos con otros. Terminas el sermón y la gente sigue enemistada, sigue sin hablarse. Sí, pero es que tú no sabes lo que él me hizo. Cuando ponemos excusas, cuando ponemos barreras, cuando levantamos muros, cuando anulamos el poder de Dios, que lo podemos anular, por muy poderoso que sea. Entonces las preguntas que vienen son estas. ¿Nos lo creemos? ¿Realmente somos capaces de entender que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, que si nos abandonamos en Él, Él tiene poder, ¿no? Y estas preguntas que hacías, Andrés, duelen, porque no tenemos respuesta, pero siguen siendo necesarias, ¿no? Así que... ¿sí? Había un estudio que decía que, hablando un poco de los jóvenes, que el motivo principal por el cual los jóvenes abandonaban la Iglesia no era porque dejasen de creer en Dios, era porque se habían peleado con los amigos. Sí.
este me hizo esto, ya no me habló con el otro, y la gente dejaba la iglesia. Sí. Y esto también se aplica en verdad a los adultos. Entonces, Totalmente hoy en día así la es. realidad de nuestras iglesias es que hay personas que están pensando en este momento dejar la iglesia porque les han hecho mal. Sí. Y es verdad. Pero era un poco lo que hablábamos en los versículos de antes, ¿no? En el 19, de que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Quizá a lo mejor hay personas que están pensando dejar la iglesia porque les han hecho daño, porque se han encontrado una realidad que no encontraban, pero Dios sabe más. Claro. Dios sabe por qué pasan las cosas y la verdad es que puede ser difícil, pero tenemos que seguir confiando. Para mí la clave de todo esto, Andrés, es comprender en todas sus dimensiones, como decía Tirsa, cuál es el amor de Cristo. Cristo, incluso cuando lo estábamos rechazando, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese amor de Cristo, cuando somos capaces de entender lo que Cristo hizo por nosotros, no habrá nada que nos motive a separarnos unos de otros, por mucho daño que me hayas hecho. Y por eso quiero terminar diciendo como conclusión que cuando tengamos problemas, cuando tengamos o estemos azotados por las tentaciones, por las dudas, nos fijemos en el relato optimista que hace Pablo. Pablo no se define por el lugar en el que está, sino se define por el Dios al que sirve. Y esto es algo que me parece maravilloso. Por eso este capítulo empieza como él definiéndose como prisionero, pero termina diciendo, pero Dios es mucho más capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así que os animo, compañeros y querida audiencia, a que ese sea nuestro Dios. Un Dios que nos encuentre donde nos encuentre, nos pueda llevar a donde Él quiere que estemos. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena semana y seguimos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.